Ok, compañeros, entonces ya siendo puntuales, iniciamos entonces con esta penúltima conferencia del tercer ciclo, perdón, del segundo ciclo de neumología. Estamos en presencia del doctor Alexis Mateos. El doctor es médico internista y emergentólogo por el Hospital de Clínicas. También es médico en el servicio de urgencias del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay. Es docente también de las Universidades UNIA y la UNINORTE de Asunción, Paraguay. Entonces, él estará colaborándonos en la conferencia de fisiopatología, la COVID-19. Entonces, doctor Mateo, te agradezco por esta colaboración y espero que sea el agrado a todos. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria de la Sociedad Científica. Primero felicitarlos por el movimiento que están haciendo. Es necesario el trabajo de los estudiantes en el desarrollo de la investigación y la divulgación científica. Así que siempre que necesiten mi colaboración la van a tener, ¿verdad? Bien, vamos a empezar. La idea va a ser hablar un poquito de la fisiopatología de el COVID, que fue una cuestión que desde que empezó la pandemia, básicamente, me empezó a sonar en la cabeza ya por el 2020, porque desde que empezó la pandemia las cosas no estaban muy claras, ¿verdad? Y como fue algo un poco explosivo, y sigue siendo, no hubo mucho tiempo para racionalización. Es decir, los científicos del mundo no tuvieron tiempo de sentarse a dialogar y a profundizar en la fisiopatología debido a lo rápido de los procesos que se daban en los pacientes y lo mal que evolucionaban. Entonces, se vieron más abocados a diseñar estrategias de contención y de tratamiento más que de entender el virus, ¿verdad? Y por regla en general es difícil combatir un enemigo que no se le entiende, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahora que, digamos, ya están, sobre todo el tema de la vacuna, el tratamientos básicos están estandarizados, es buen momento para que la comunidad científica se ponga a hablar seriamente de cómo actúa el virus y cuáles son las consecuencias en la fisiología humana, así como ponerse de acuerdo de una vez por todas del origen del virus, ¿verdad? Que sería bueno que dejen de lado unas cuestiones políticas, económicas, que están seguramente de por medio, y hablemos, como se dice, calzón quitado, y digamos, y señalemos cómo se debe hacer en estos casos, ¿verdad? Bien. Tenemos por un lado al patógeno, que es el SARS-CoV-2, tenemos al RAS, es decir, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos en juego la hipoxemia, tenemos algo que vamos a comunicar que se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto, tenemos la neumonía o patología pulmonar por SARS, que se llama COVID-19, y hablaremos un poquito del tratamiento, por lo menos lo que tenemos ahora, ¿verdad? Sobre el patógeno, COVID-19 es una patología producida por el virus SARS-CoV-2, un virus ARN. El SARS-CoV-2 es muy similar al SARS-CoV-1, agente del SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo, que había aparecido ya previamente en la región, o sea, de forma premonitoria, y no creo que casual, ya un virus con sintomatología similar había aparecido en la región años antes, ¿verdad? Que fue contenido en parte porque el virus tenía una mortalidad más alta, entonces no daba oportunidad quizás a la propagación. Las proteínas de la superficie de la corona del virus interactúan con la enzima AC2. Esta enzima va a ser central en la fisiopatología del COVID, por lo menos como yo la tengo visualizada, ¿verdad? Este es el virus, un virus ARN, como muchos virus, los coronavirus son virus bastante repartidos en la naturaleza, no solo en el ser humano, sino en los animales, y de ahí la teoría siempre es válida de que hubo una transferencia, de que se trata de una zoonosis, que se adaptó al ser humano. ¿Es posible? Sí, es posible. Todo es posible, ¿verdad? Yo particularmente no estoy muy de acuerdo con esa visión, pero es una posibilidad. Como ven, tiene varias proteínas. La proteína S es el spike, o la espina, pues se llama coronavirus porque parece que tuviera una corona, y es el spike o la proteína S que interactúa con el receptor en la célula huésped, ¿verdad?
El SARS-CoV-2 requiere de la presencia de la AC2, es decir, la proteína Spike, la proteína de la superficie, interactúa específicamente con la enzima AC2. La AC2 es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que para que tengan en cuenta, esta enzima no se conocía hasta que apareció el SARS-CoV-1, es decir, se identificó la AC2 o la enzima convertidora de angiotensina 2 recién cuando apareció el virus y se le buscó la puerta de entrada, ¿sí? Descubriendo la enzima AC2 y una proteasa específica que le actúa como correceptor. El ingreso del virus produce la reducción de la actividad AC2 y esto es importante para la fisiopatología porque muchas de las manifestaciones del virus, o por lo menos no las manifestaciones inflamatorias, porque vamos a ver eso más adelante, pero de ya estaría bueno que se entienda que hay una fisiopatología del virus per se, o sea, cambios que generan el virus por sí mismo, y cambios que genera, digamos, la reacción inflamatoria contra el virus. Obviamente la reacción inflamatoria, como en muchas enfermedades, tiene su papel, pero en los estadios iniciales de la enfermedad, no. Digamos que el proceso inflamatorio desmedido y generalmente agresivo y generalmente deleterio ocurre al final, ¿verdad? Al principio lo que ocurre usualmente es la disminución de la actividad de esta enzima AC2 que se entra, como les digo, en la fisiopatología. Otro receptor, el CD147, en primo vasiginia, presente en eritrocitos y leucocitos. Los eritrocitos no tienen acá papel, velan en el entierro, porque si el virus entra en el eritrocito no se puede replicar, porque el eritrocito no tiene maquinaria de síntesis de ARN y ADN, así que no importa, pero sí en el caso de los leucocitos. El ingreso del virus a linfocitos, que el linfocito sí tiene AC2 y tiene CD147, se asocia a linfopenia, que es característica de los casos más graves de COVID-19. Entonces, digamos que en la superficie de las células blancas, ¿cuáles son las células blancas? Todavía no lo dije, pero para ir adelantando, las células blancas son los neumocitos, son los enterocitos, por eso el COVID puede dar manifestaciones de tipo diarrea, y es el endotelio. Yo creo que esos tres serían los principales blancos. También, como decíamos, los linfocitos y otras células blancas pueden tener receptor, pero yo creo que los principales a tener en mente son el neumocito, es decir, la célula del epitelio respiratorio, el epitelio intestinal y el endotelio. Estas células expresan el AC2, que al ser modificado por esta proteasa permite que la interacción con la proteína Spike, la proteína S, la internalización. Ahora bien, cuando ocurre la internalización del virus y la liberación después del material genético, es decir, del ARN, se darán cuenta que en la superficie se están perdiendo los AC2 y queda exclusivamente el AC1, ¿verdad? O sea que a medida que el virus ingresa, se replica, ingresa a la célula, va mermando la expresión superficial de la enzima AC2 en las células blancas, es decir, las células intestinales, las células endoteliales y las células del epitelio respiratorio, ¿sí? Eso es importante desde el punto de vista fisiopatológico, ¿sí? Tan importante es que al principio se creyó que más AC2, o sea, las personas que tuvieran más expresión de AC2, estaban predispuestas a más infección viral porque había más receptores. Eso no fue así, ¿sí? Y realmente hoy podemos decir que la gente que tiene más AC2 en realidad no es que tiene más posibilidad de enfermarse, sino que tiene menos posibilidad de enfermarse y después va a enterarse de por qué. Bien. Los virus poseen tres mecanismos patogénicos. Lesión celular directa, es decir, el virus produce daño celular, que no es el caso en general de estos virus. Lesión a través de la respuesta inmune evocada, es decir, la respuesta inflamatoria, que sí, casi todos los virus generan este tipo de daño. Y modificación de una vía fisiológica. En general los virus no tienden a hacer mucho daño porque la idea del virus es
hackear la maquinaria celular para su beneficio. La idea no es de producir daño celular, porque si producieran daño celular directo, en general no tendrían capacidad de usar la célula para dividirse. Entonces el virus trata de hackear la célula y que todo pase como desapercibido. En realidad no pasa desapercibido porque cuando el sistema inmune se entera, la única forma de destruir a la célula infectada, que básicamente es una célula zombie que lo único que hace es producir virus, es destruyendo la célula. Así que para destruir el virus tengo que destruir la célula, por lo tanto la reacción inmune sí o sí genera daño tisular, porque es parte de la forma en que tiene el cuerpo de deshacer el virus, ¿verdad? En lo que se refiere a modificación de una vía fisiológica, en el caso del COVID, estamos hablando de la disminución importante de la actividad de la enzima AC2, porque es el receptor utilizado para que el virus ingrese. ¿Cuál es la respuesta al patógeno? Bueno, las primeras medidas son tomadas por la inmunidad innata, obviamente macrófagos y linfocitos T natural killer. Estos tienen lo que llaman receptores de reconocimiento de patrones, o PRR. Los reconocimientos de patrones son moléculas que reconocen patrones presentes en todos los patógenos, así se llaman los PAMPs, es decir, las moléculas derivadas del patógeno, o también reconocen moléculas derivadas del daño que produce el patógeno, de damage. Entonces, estos receptores reconocen o el daño producido por el virus, o virus o bacteria, puede ser, o partes del virus o la bacteria, y promueven la activación de los factores de transcripción como los factores asociados al interferón o el factor de nuclear factor KB, que es básicamente el factor que determina la síntesis de citoquinas. Estos factores, como decíamos, activan la secreción de citoquinas inflamatorias, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6 y el interferón, todas tendientes a hiperactivar el sistema inmune y reducir la replicación viral. Esto básicamente ocurre con todas las virosis, ¿verdad? La respuesta inflamatoria eventualmente se autosostiene, generando una forma de retroalimentación positiva que, por supuesto, tiene que tener algún freno, porque si no, saldría de curso en algún momento. Lo tenemos al virus. El virus puede, de estos receptores, de los receptores de reconocimiento de patrones, hay varios. Están los TLR. LR es like receptor, estos serían los receptores tipo TOL. Después están los receptores tipo RIG y los receptores tipo NOD. Como sea, estos receptores básicamente activan los mismos, o los factores involucrados con interferón, o el factor nuclear factor KB, y esto va a producir el interferón, que es básicamente un antiviral innato, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, que son citoquinas inflamatorias, y la interleuquina 1 a través de la vía de la caspasa. Y todo esto se retroalimenta, ¿sí? Entonces, finalmente, al entrar el virus, lo que tengo esto es en forma estereotipada, es independiente del tipo de virus. Puede ser este virus o puede ser el virus de la influenza, puede ser un dengue. No es específico esto del coronavirus. Realmente tengo el aumento de la producción de la interferón, de la interleuquina 6, factor de necrosis, y la interleuquina 1B. Por supuesto que hay un freno, porque esto sí no sería catastrófico. El freno en general son los macrófagos de tipo 2, los linfocitos T reguladores y la interleuquina 10, que en algún momento, si todo sale bien, y eso sí, como les digo, es para todas las infecciones, si todo sale bien, empiezan a ganar, digamos, protagonismo y empiezan a producir un freno en la inflamación, que ocurre básicamente cuando la enfermedad se va curando. El interferón, como dice su nombre, interfiere de forma parácrina y autócrina con el ciclo vital del virus al promover la síntesis de proteínas antivirales. En general, esas proteínas antivirales lo que hacen es detener la replicación viral. Las citoquinas inflamatorias generan cambios sistémicos, que son los que observamos. El endotelio, y aquí también es otra cuestión a tener en cuenta, el endotelio fenotipo proinflamatorio y protrombótico. ¿Qué quiere decir esto? El endotelio normalmente, el endotelio quiescente, el endotelio tranquilo, el endotelio en paz, es antiinflamatorio y antitrombótico. Cuando se activa ese endotelio por las citoquinas, el endotelio facilita la inflamación porque empiezan a aparecer en su superficie receptores para células inflamatorias, para facilitar la migración de células inflamatorias, la salida de células inflamatorias, glóbulos blancos básicamente de la sangre, hacia el tejido.
Y protrombótico porque facilita la coagulación. ¿Cuál es acá el nexo de la coagulación con las defensas? La coagulación es importante para la defensa porque la coagulación detiene el eventual avance de un organismo extraño, llámese virus o bacteria. Entonces, la coagulación usualmente es parte de la forma que tenemos para evitar la diseminación de un microorganismo invasor. Así que el endotelio, cuando es influenciado por estas citoquinas inflamatorias, cambia de actitud de un endotelio antiinflamatorio, antitrombótico, a un endotelio proinflamatorio y protrombótico. Y cuanto más las citoquinas, más cantidad de endotelio afecto. Por supuesto, el endotelio afecto primero será el endotelio del lugar donde está la inflamación. En el caso del COVID, usualmente el pulmón. Y el endotelio pulmonar tiene unas particularidades muy importantes, ¿sí?, que lo hacen más propenso a ser inflamatorio. Aumento del gasto metabólico, es decir, aumenta la cantidad de energía que se consume, por lo tanto las personas tienden a bajar de peso, eso ocurre en cualquier tipo de infección. Síntesis de proteínas de fase aguda, dentro de las proteínas de fase aguda está la ferritina, ¿sí? Entonces la ferritina puede ser un marcador básicamente, de inflamación. No es específico del COVID, pero se vio que en el caso del COVID es un marcador de gravedad. También acá tenemos la famosa PCR, es decir, la proteína C reactiva. No confundan PCR, proteína C reactiva, con reacción de la cadena polimerasa, que se escriben igual, pero son cosas distintas, ¿verdad? PCR es proteína C reactiva, es una proteína producida por el hepatocito que tiene actividad antineumococo. Neutrofilia de actividad macrofágica, es decir, aumenta los neutrófilos en sangre y aumenta la actividad de los macrófagos. Eso también se relaciona con el aumento de la ferritina. Bueno, aumento de la ferritina, resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que el paciente usualmente, y esto ocurre insisto, esto es estereotipado, es decir, no es del COVID, es para cualquier infección viral o bacteriana. Aparece resistencia a la insulina. Esto quiere decir que si el paciente es diabético, su diabetes se va a descompensar. Y si el paciente no es diabético, puede ser que desarrolle hiperglicemia o mal control de la glicemia durante la infección. Se sabe que las hiperglicemias durante la infección alteran la inmunidad normal, por lo tanto la hiperglicemia agrega una capa de mal pronóstico a cualquier tipo de infección. Existe una respuesta inmune específica, esto sería una respuesta innata. La específica es tanto humoral como celular, y eso es importante aclarar. Los virus, como son microorganismos intracelulares, requieren entrar en la célula, no siempre generan anticuerpos. Algunos virus solamente dejan defensa a nivel celular, es decir, dejan linfocitos T citotóxicos que reconocen las células infectadas por el virus y las destruyen, pero no hay anticuerpos per se. Por lo tanto, hoy por hoy, después de una infección, que uno se dose los anticuerpos y el anticuerpo esté alto o bajo, no quiere decir absolutamente nada, ¿sí? Así que el solo hecho de no tener anticuerpos no quiere decir que uno no tenga defensas contra el virus, así se haya vacunado o se haya contraído la enfermedad. No se ha llegado a un consenso sobre el papel de los anticuerpos porque existe la probabilidad de que los anticuerpos en algunas situaciones faciliten la invasión del virus a ciertas células que no tienen AC2, es decir, que no tienen un receptor natural para el virus. En otros coronavirus, como también en otros virus, como en el virus del dengue, se constata amplificación viral dependiente de anticuerpos, que es una situación especial. En el caso del dengue se da entre los serotipos. ¿Qué quiere decir eso? El que tuvo el serotipo 1 de dengue tiene anticuerpos contra el serotipo 1. Si se infecta con otro serotipo, o sea, el serotipo 3, por ejemplo, los anticuerpos no le sirven para inhibir al virus, pero sirven para que el virus infecte más células. Es decir, que en ese caso los anticuerpos estarían metiendo la pata. Entonces, esta posibilidad que se ve en el dengue, se podría ver se ve de hecho en el coronavirus, en el inicial, en el SARS-CoV-1, entonces se puede teorizar que se puede ver también en este virus. El desarrollo de linfopenia, es decir, de disminución del número de linfocitos en COVID-19, es parámetro de replicación viral e implica un peor pronóstico.
Entonces, acá tenemos el cruce de los anticuerpos a la defensa y el número de copias del virus. Fíjense que a partir del 10º día, básicamente se da el cruce. Por eso se dice que alrededor de los 10 días iniciales, sobre todo después de la semana, entre la semana y 10 días, pasa lo peor, ¿verdad? Porque ya los anticuerpos empiezan a subir y el virus empieza a bajar, ¿verdad? Y como ven, el pico de virus se da al 5º día, por eso al 5º día de la enfermedad es donde el rendimiento de búsqueda de ARN viral, como en el caso de la PCR, es más alto, ¿verdad? Y en cambio en los días iniciales puede haber falsos negativos. Esto es lo que se refiere que un esquema que muestra cuando un anticuerpo o está en título bajo o no es específico contra el virus, puede facilitar, por ejemplo, la invasión del virus a células que no tienen receptores para el virus, no tiene receptores AC2, por ejemplo, el macrófago, pero el macrófago tiene receptores para el anticuerpo. Entonces, al comer al anticuerpo asociado al virus, se come el virus y el virus gana, entonces, se le permite al virus infectar al macrófago. Entonces el macrófago nuevamente se vuelve un esclavo del virus, ¿verdad? Entonces esto podría pasar, y este es el miedo que se tiene con las nuevas variantes del virus, que tienen, digamos, podrían tener una antigenemia, o modificaciones leves pero sustanciales en su corona, y generar que los anticuerpos que teníamos contra ellos no sean tan específicos y se pueda dar el caso que le estoy mencionando. Muy bien. El otro componente, el otro actor de esta película es el sistema angiotensina. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, como quizás lo conocen, es un sistema homeostático. No nos olvidemos eso, está para algo. La acción de dos proteasas, la renina primero y la AC1, la enzima convertidora de angiotensina tipo 1, producen la angiotensina 2. La angiotensina 2 es la angiotensina 1,8, es decir, tiene 8 aminoácidos. La angiotensina 2 actúa sobre dos receptores que son GPCR, es decir, receptores acoplados a proteína G. El receptor AT1 y el receptor AT2. El estímulo AT1 genera vasoconstricción, de ahí el nombre de angiotensina, es decir, una tensora de los vasos, angiotensina, potencia inflamación y coagulación. Atiendan esa parte porque es importante. La angiotensina 2 es proinflamatoria y procoagulante. La angiotensina 2 puede ser generada por proteasas además de células inflamatorias. ¿Sí? ¿Para qué está el sistema renina-angiotensina-aldosterona? El sistema renina-angiotensina-aldosterona estaba como todavía está como un guardián contra la pérdida del volumen circulante. Es decir, cuando una persona sangra o se deshidrata o vomita o tiene diarrea, aparece este sistema para salvaguardar la presión arterial. ¿Sí? Esa es básicamente la función homeostática. Pero como todo sistema puede desregularse. Como existe un sistema que haga esto, debe existir un sistema que haga lo opuesto, o debe haber un sistema de control del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tengo el angiotensinógeno, 452 aminoácidos producido por el hígado. Aparece la renina, que es la enzima renal, pues se llama renina. Me da la angiotensina 1 con 10 aminoácidos. Esta es liberada en respuesta a la caída de la presión de perfusión renal, es decir, la caída de la presión sanguínea que alcanza el riñón. La angiotensina 1 es atacada después por la AC1. La AC1 habita el endotelio pulmonar y me da la angiotensina 2, que es el octapéptido activo, constitutiva en pulmón y en macrófagos, la AC1. Así que el lugar donde más se produce angiotensina 2 es el pulmón, porque es el lugar donde nace la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 actúa o a través del receptor AT1R, por el cual produce vasoconstricción, trombosis, inflamación, aumentos de la producción de especies reactivas de oxígeno y estimulación del factor nuclear KB, que es el que va a generar después toda la tormenta de citoquinas. Y por el otro lado tiene el AT2R, que es un receptor antagónico, por así decirlo, donde tenemos antiinflamación, vasodilatación, antitrombosis y producción de óxido nítrico. ¿De qué depende entonces el efecto de la angiotensina 2? En general, de qué receptores se encuentran en el tejido. En el pulmón, sobre todo, hay más AT1R.
Las células como los eosinófilos y los neutrófilos a través de la quimasa y la catepsina G también pueden producir angiotensina 2, lo cual quiere decir que en un foco inflamatorio se produce angiotensina 2, independientemente de que la angiotensina 1 vaya para el pulmón. Básicamente, el foco inflamatorio es un foco de angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 2, facilitando las moléculas de adhesión, facilitando la aparición de especies reactivas de oxígeno, la coagulación y la producción de citoquinas, me genera inflamación. Y la inflamación, a través de la hipoxia, el aumento de la producción de angiotensinógeno, que también es una proteína fase aguda, el aumento de la AC1 y la catepsina G, me generan más angiotensina 2. Y este circuito de retroalimentación positiva es uno de los que explican por qué el eje sistema renina-angiotensina 2 es tan importante en el COVID. ¿Sí? Y quizás sea una de las cuestiones que tendríamos que cortar desde el punto de vista terapéutico, ¿verdad? AC1 versus AC2. La AC2, a diferencia de la AC1, la AC1 generaba angiotensina 2. La AC2 convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, es decir, le saca un aminoácido. La angiotensina 1,7 tiene acciones diferentes a la angiotensina 2, de hecho opuestas. La AC2 está presente en epitelio intestinal y respiratorio, endotelio y testículo. La angiotensina 1,7 es un antagonista funcional de la angiotensina 2. Quiere decir que la AC2 me produce una sustancia antagónica a la angiotensina 2. Y entonces, la angiotensina 2 está asociada a inflamación y coagulación. En ese sentido, la AC2 sería buena porque me va a generar una sustancia antagónica. ¿Sí? Además, la angiotensina 1,7 reduce la expresión del AT1R y activa el MAS-R con acciones opuestas. Es otro receptor. Entonces, podríamos visualizar esto como un yin y un yang. AC1, angiotensina 1H, es decir, angiotensina 2 y AT1R por un lado, produciendo vasoconstricción, trombosis, inflamación y especies reactivas de oxígeno. Y por otro lado, la AC2, la angiotensina 1,7 y el receptor MAS, generando o estimulando la producción de óxido nítrico, vasodilatación, antitrombosis y antiinflamación. Entonces, llegamos a este punto de equilibrio, ¿sí? Si hay preguntas, después las voy a ir aclarando. O sea, déjenlas para el final y vamos a ir hablando. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Teníamos angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, y el NEP, que es una peptidasa, transforma la angiotensina 2 en péptidos inactivos. Genial. Si en este esquema agrego la AC2, lo que tengo es la producción de angiotensina 1,7, que actúa a través del receptor MAS y produce el efecto justamente contrario, es decir, antiinflamación, vasodilatación, antitrombosis, actuando sobre el receptor MAS o bloqueando el receptor AT1R. La AC2 también genera otro tipo de angiotensina, como la angiotensina 1,9, que también tiene acciones sobre el AT2R. O sea, por donde lo miren, el AC2 o la EK2 es básicamente benéfico. ¿Sí? Es el otro lado de la moneda. ¿Sí? Los péptidos tipo NEP intercambian uno con el otro. ¿Qué pasa cuando aparece el virus? Y ahí la AC1 genera péptidos inactivos. O sea, la AC1 inactiva la angiotensina 1,7. Cuando aparece el virus, se corta esta secuencia. Pero el virus bloquea la AC2 o reduce la AC2. Por lo tanto, me está generando de por sí un desbalance a favor del lado rojo, es decir, de la AC1 y de la angiotensina 2, en contrapartida del lado verde, que sería el lado de la angiotensina 1,7, del MAS y del AT2R, ¿verdad? Entonces me está volcando un equilibrio muy fino, me está volcando a favor de la vasoconstricción y la trombosis y inflamación. ¿Sí? Y esto solamente por el hecho de, creo que quede claro, por el hecho de disminuir el AC2. Es como si, imaginen que el virus no fuera un virus, que fuera un comprimido anti-AC2. Básicamente no existe eso porque no lo tenemos en el mercado, pero si tuviéramos tendríamos los mismos efectos posiblemente. ¿Sí? Posiblemente. Quizás inclusive la trombosis que vemos, que se vio con ciertas vacunas, sea porque la vacuna expresa el mismo spike, la misma proteína
de superficie que se pega al AC2. Entonces, por ahí la vacuna está produciendo también la disminución de AC2 y entonces genera la trombosis. Por más de que el virus no esté como tal, ¿verdad? Existe formación tisular de angiotensina 2 en el sistema nervioso central y en tejido adiposo, importante. Entonces, el tejido adiposo, ahí entramos los gorditos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los gorditos y el COVID? Bueno, si uno ve estadísticas, usualmente los varones con sobrepeso o obesidad tienen un peor pronóstico que las mujeres delgadas, en el otro extremo, ¿verdad? La reducción de la presión AC2 en tronco cerebral se asocia a amortiguación del reflejo vasoreceptor, es decir, ciertas porciones del sistema nervioso central tienen AC2 como parte de su maquinaria sensora de la presión arterial. ¿Sí? Hola. Espera un ratito. Ahí está, gracias. Entonces, ciertas porciones del sistema nervioso central tienen la AC2 y eventualmente la disminución de esa AC2 en estas porciones podría alterar, por ejemplo, la respuesta a la presión arterial. Los estrógenos, es decir, la hormona femenina, potencian la expresión de AC2 en tejido adiposo abdominal femenino. Por lo tanto, en este caso la AC2 no sería mala, porque generalmente se ve la AC2 como más AC2 más invasión viral. Pero si yo la miro desde el punto de vista fisiopatológico, mejor más tener AC2, porque quiere decir que voy a conservar el antagonismo contra la C1 a pesar del virus. Entonces, desde mi punto de vista, y eso es una opinión que puede ser discutida, pero yo creo que es así, mejor tener AC2 que no tenerla. Los cuerpos carotidios, que son los sensores del oxígeno, expresan AC1 y AC2 y se ha teorizado que su infección por el virus o la modificación de su fisiología podrían estar detrás de lo que se llama hipoxia feliz, que la vamos a comentar. Entonces, imagínense que ya tenemos esto, sin el virus. Hay gente que tiene este desequilibrio. ¿Quiénes? Los que tienen un genotipo DD de la AC1. Hay variaciones genéticas de la AC1 que ya predisponen a una hiperactividad de la AC1. La obesidad, sobre todo la central. Ser afrodescendiente, ¿sí? Ser afrodescendiente, es decir, básicamente de raza negra. Ser varón, ser mayor de 50 años porque la AC1 se conserva y se va perdiendo la actividad C2. Hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2. Podríamos agregar aquí, como extra, que se está ahora comentando, el tema de la actividad física. La actividad física aumenta los niveles de AC2. Básicamente, todo lo que son factores de riesgo cardiovascular. Entonces, notamos que los que tienen riesgo cardiovascular son todos estos. ¿Sí? El varón, mayor de 50, hipertensión arterial, diabetes, afrodescendiente, obesidad, todos son estos. Estas son la gente que se muere de infarto agudo de miocardio y tiene una ACV. Son los primeros que tienen. Y justamente son estos los que están más predispuestos a complicaciones por el COVID. ¿Por qué? Porque ya está el desbalance instaurado en ellos. Si llega el virus, ¿qué ocurre? El desbalance es peor. Y cuando se rompe tanto el balance, aparece el desequilibrio y aparecen la vasoconstricción, la disfunción endotelial, la trombosis, la inflamación, el daño microvascular y la hemólisis, características del COVID. Entonces, una visión, y esto no desmerita a otra visión por el lado inflamatorio, pero a mí me gusta razonarlo por este lado, una visión de la fisiopatología del COVID es el desequilibrio producido entre estos dos lados, ¿verdad? Entre la AC1 y la AC2. Fíjense cuáles son las estadísticas. Yo cada vez que aparece lastimosamente, ya nos parece casi normal, cosa que no debería ser, ver el noticiero para saber cuántos fallecidos, cuántos casos positivos, cuántos son varones, cuántos son mujeres, cuántos en qué franja etaria, ¿verdad? No es lo ideal que nos acostumbremos a tantas malas noticias, pero lastimosamente es lo que vemos todos los días. ¿Cuál será la cifra de hoy? 60% de... Esta es una estadística que apareció ya, esta estadística que estamos viendo, apareció desde el año pasado, que no se modificó gran cosa. La mayor parte de los enfermos son varones. Un 50% son hipertensos, un 35% son diabéticos, un 40% son obesos, pero solamente un 20% tienen enfermedad pulmonar o son tabaquistas.
Entonces, el alarma de, sí, soy asmático, soy alérgico, fumé, esa no es el factor de riesgo para el COVID. Porque el razonamiento es otro. El factor de riesgo para el COVID son los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, ser varón, ser hipertenso, ser diabético, ser obeso, ser sedentario, tener una genética particular. Y obviamente la genética es mandatoria. Ustedes habrán escuchado de familias enteras que han fallecido. Hermanos, padre, ¿verdad? El padre, los hijos, familias enteras. O sea que hay un factor genético indudablemente. Y si uno más o menos conoce nuestra población, sabe que en la población latina hay mucho de estas patologías. O sea que no es extraño la cantidad de muertos que tenemos por esta enfermedad. ¿Sí? No es extraño. No somos una cultura que se especialice en actividad física regular y comer sanamente, ¿verdad? Otro punto de la rompecabezas es el tema de la hipoxemia. Hipoxemia se define una PO2 arterial menor a 80 milímetros de mercurio o una saturación menor al 95% respirando aire con una FiO2 de 0,21, es decir, aire ambiente. Entonces, hoy por hoy, si yo tengo 95,6, ahora el corte para el coronavirus es 94, bueno, ¿qué le digo yo a los pacientes que veo con COVID ambulatorios? Bueno, la mejor forma de controlarse ambulatoriamente es tener un saturómetro, con el agregado de que hay que saber ver el saturómetro, porque a veces puede dar mala medición. Si el paciente está con COVID y mantiene una saturación de 95, 96, 97, se queda en su casa. Ahora, baja de 94, 93, 92, tiene que consultar. Y hay gente que baja 92, 91, 89 y no siente absolutamente nada. Y eso es lo que se llama hipoxemia feliz, que es parte específica o más típica del coronavirus. Se puede detectar en forma no invasiva con el oxímetro. Sus causas no incluyen. ¿Cuál es la causa de la hipoxemia? Una reducción de la PO2 ambiente, que no es el caso, que subamos una montaña, por ejemplo, la hipoventilación, que dejemos de respirar, o alteración de la ventilación, perfusión o de la difusión. Esta es la causa de la hipoxemia en el COVID, una alteración del intercambio de gases a nivel de la unidad alveolar. O un cortocircuito de derecha a izquierda, ¿verdad? Ahí tienen el saturómetro que, para que uno tenga confianza en lo que está viendo, no todos los saturómetros lo miden, pero ven acá hay una curva. Esta curva muestra básicamente los latidos. Si se tiene una buena curva, uno puede confiar en el número que ve ahí. La otra forma es ver si coincide la frecuencia cardíaca de la persona con la frecuencia cardíaca que muestra el aparato. Si eso no se da, si no hay una curva decente o la frecuencia cardíaca es cualquier cosa, el número de saturación también es cualquier cosa y no es confiable. ¿Por qué puede ocurrir eso? Está mal puesto el sensor, la persona tiene la uña pintada, está fría la mano, está hipotenso, está chocado, porque si no hay circulación, no alcanza la sangre hasta ese punto, ¿verdad? Entonces, ahora cuando venga el tiempo frío, hay que asegurarse que haya temperatura, que esté caliente el lugar donde voy a colocar el saturómetro. Y si es menos 94, nos quedamos ahí. Si es 93, hay que consultar. Ay, bueno, es un punto. Bueno, no. Si es 93, ya están pasando cosas en el pulmón. Hoy por hoy, ante un paciente que requiere oxígeno, que va a ser el caso, entra invariablemente el uso de corticoides, porque generalmente cuando falta oxígeno es porque la reacción inflamatoria se está saliendo de curso. La hipoxemia es percibida en los cuerpos carotídeos que tengo en la carótida, que transmiten información al núcleo del tracto solitario, iniciándose el quimiorreflejo, ¿sí? Y el quimiorreflejo lo que hace es estimular la respiración, básicamente para solucionar la hipoxia, ¿verdad? En el pulmón, esto es importante, en el pulmón la hipoxia produce vasoconstricción, en un intento de mejorar la relación ventilación-perfusión. Entonces, la hipoxia produce vasoconstricción en algunos territorios. Pero la vasoconstricción también puede alterar, de hecho altera, las resistencias pulmonares, produciendo hipertensión en ciertas unidades pulmonares. Esto va a tener importancia después en la fisiopatología. La sensación de disnea, es decir, la sensación de falta de aire, no está asociada a la hipoxia per se. Es decir, no es por el número.
La disnea se desencadena como parte del reflejo ante la hipoxemia, sobre todo en respuesta al aumento del uso de la musculatura respiratoria. O sea, la persona se da cuenta que tiene falta de aire porque está usando más su musculatura respiratoria. Tiene esa sensación de que se ahoga. Un grupo de pacientes con COVID no refiere disnea a pesar de tener hipoxemia en general con peor evolución posterior. Esto se llama hipoxemia feliz y fue descrito en los primeros casos de COVID. La razón, lo normal es que tanto sea la hipercapnia, o sea, el aumento del CO2, como la hipoxemia, por mecanismos diferentes, estimulen el centro respiratorio y esto estimula la ventilación, hiperventilación, bradicardia, vasoconstricción, etc. Esto se evita y la hiperventilación es lo que genera la disnea. La resección quirúrgica de los cuerpos carotídeos reduce o anula la sensación de disnea. En el pasado se hacía esta resección en pacientes con disnea, ¿cómo se llama? Que no se solucionaba, ¿verdad? En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que vivían con disnea, la disnea era tan molesta y no les permitía vivir, entonces lo que se hacía es desnervar, cortar los nervios que inervaban el seno carotídeo, y el paciente no tenía disnea, a pesar de que la PO2 estaba baja. ¿Sí? Era como engañar al cerebro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando aparece el virus? El virus, aparentemente, el virus no produce hipercapnia, en el virus no hay hipercapnia porque el CO2 se sigue intercambiando bien. Aparentemente podría ser que hay una lesión a nivel del centro respiratorio o en los cuerpos carotídeos, como sea, no se da la hiperventilación y no se produce la disnea. Y tenemos lo que se llama hipoxemia feliz, que en realidad empeora la situación porque el paciente no compensa de ninguna manera, ni siente la necesidad de respirar mejor. Por lo tanto, yo no le veo al paciente que está ahogado. Algunos pacientes sí, pero por ahí ya es tarde, ¿verdad? Pero el paciente inicialmente no. Entonces, la única forma de saber si el paciente desarrolla hipoxemia es consiguiendo un oxímetro y midiendo la saturación de la hemoglobina por oxímetro de pulso. La hipoxemia es un agente de por sí. La hipoxemia es agente de lesión e inflamación, particularmente en el pulmón. El órgano que más está acostumbrado al oxígeno es el pulmón. Por lo tanto, el órgano que más se daña por ausencia del oxígeno es el pulmón. En el edema pulmonar de altura, el HAPE sería High Altitude Embolia, edema pulmonar. En esta particular situación, la hipoxia produce cambios hemodinámicos pulmonares y eventual lesión pulmonar. Les traigo a colación esto del edema pulmonar de altura porque al inicio el COVID-19 fue comparado con el pulmón de altura. Después salieron artículos diciendo, no, están diciendo tontería, nada que ver, estudien gente, ese tipo de cosas. Yo particularmente no soy creyente de desterrar ningún tipo de teoría, sobre todo cuando no tenemos ninguna teoría, ¿verdad? O sea que cuando uno no tiene nada seguro, cualquier teoría es válida. Y me parece que no es del todo descabellado comparar la lesión inicial del COVID-19 con el pulmón de altura. Tienen algunos puntos en común, no son iguales, por supuesto, porque el pulmón de altura no hay un agente infeccioso, ¿verdad? Pero tienen cuestiones parecidas, ¿sí? En el caso del edema pulmonar de altura, se da por hipoxia. Y toda la lesión es producida por la hipoxia. El pulmón reacciona con vasoconstricción, como les habíamos dicho, pero la vasoconstricción es parcheada, es decir, en algunos lugares hay vasoconstricción, pero en otros hay vasodilatación. Entonces, la respuesta vasoconstrictora es parcheada, generando edema en unidades con mayor flujo sanguíneo. Entonces, algunas unidades tienen vasoconstricción, pero otras, como yo cierro vasos, en los otros vasos aumenta la presión y eso produce edema pulmonar. Cuanto menos sea la respuesta ventilatoria de la hipoxia, es decir, cuanto más hipoxia, pues yo no estoy compensando, mayor es la respuesta vasomotora pulmonar, es decir, peor el edema pulmonar. Entonces la hipoxemia, a través de los quimioreceptores, genera hiperventilación que trata de evitar la hipoxemia. Y la hipoxemia, a través de la angiotensina 2, genera vasoconstricción pulmonar que produce, por aumento de presión, lesión y edema que genera más hipoxemia. Entonces tengo acá otro ciclo vicioso. Esta vez entre hipoxemia, vasoconstricción y edema, pero de nuevo, ¿quién está ahí presente? La angiotensina 2, que habíamos convenido que posiblemente esté por las nubes o desregulada en el caso de la infección por COVID-19, por SARS-CoV-2. Más que en el caso del coronavirus no tengo la hiperventilación esperada, ¿verdad? La respuesta vasomotora es mayor cuanto mayor la hipoxia, menos su compensación o mayor el desequilibrio entre la AC1 y la AC2.
Estos son pulmones de edema agudo, edema pulmonar de altura, que no son, entenderán que no son muchos los casos que tienen estudios de imágenes, porque la persona que está en la altura, estamos hablando de 4.000 y 5.000 metros, tiene que bajar a un centro donde haya un centro asistencial para que uno le haga los estudios. Pero son ese edema pulmonar bilateral, muy parecido a lo que puede encontrarse en casos de COVID-19 severo, ¿verdad? El lado particularmente, les voy a mostrar después cómo se ve radiografías y tomografías del COVID. El lado derecho de la tomografía es muy sugestiva de lo que se ve en el COVID. Hoy, si me muestran esta tomografía en un paciente con fiebre e hipoxia, es COVID, ¿verdad? Así que por este lado que se había comparado mucho al pulmón de altura con el COVID-19. Este es un COVID-19, es decir, tienen lesiones, son lesiones alveolares, sobre todo periféricas, parcheadas, bilaterales, ¿verdad? En ambos pulmones tienen estas lesiones. Esto es líquido en el alveolo. Entonces, estas unidades no están funcionando. Y uno dice, pero son muy pocas para generar hipoxia. Bueno, pero probablemente en las que no veo edema esté ocurriendo vasoconstricción. O sea, en las unidades que veo hay el edema, posiblemente haya circulación, pero las otras unidades, las que no tienen edema, generalmente hay vasoconstricción. Entonces, tengo unidades no perfundidas, estoy aumentando mi espacio muerto, y tengo unidades que no están ventiladas porque hay líquido en el interior. Entonces, tengo un desastre fisiológico pulmonar que produce caída de la PO2. La otra cuestión que se había comparado mucho en el caso del COVID es el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es básicamente edema pulmonar no cardiogénico, es decir, que el corazón acá no tiene nada que ver, es un edema inflamatorio y hay lesión alveolar, complicación de sepsis y neumonías bacterianas y virales. Cualquier infección puede terminar, cualquier infección pulmonar, incluso el COVID, puede terminar con un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y hoy por hoy, digamos que el COVID que ingresa a terapia es tratado con protocolo de síndrome de distrés respiratorio del adulto. Imaginen que el síndrome de distrés respiratorio del adulto es una bolsa de gatos, es decir, ahí se meten una cantidad de patologías que tienen como último camino transitar a través de un síndrome de distrés. Pudo haber sido una sepsis, pudo haber sido una neumonía de cualquier origen, pudo haber sido un traumatismo, pudo haber sido un ahogamiento, no importa. El pulmón distresado es un pulmón inflamado. Entonces, ese pulmón requiere terapia intensiva, requiere ventilación mecánica y el protocolo que tenemos es el mismo para todos los síndromes de distrés respiratorio de adulto. El problema, y creo que podría ser un problema, y por eso la alta mortalidad del paciente en terapia intensiva con COVID-19, es que este protocolo no se ajusta idealmente a la neumonía del COVID-19. Pero a falta de otro protocolo, seguimos haciendo lo que conocíamos, es decir, la terapia del distrés respiratorio del adulto. Con los números que ustedes ya conocen, la mortalidad de un paciente que ingresa a terapia intensiva es 60%. ¿Sí? En COVID es por lo menos 15 a 20% más alta que en otras patologías. Así que en este sentido, el famoso buscar una cama en terapia en realidad no es mucho la solución porque lo ideal es que no entre a terapia el paciente, ¿verdad? Porque si entra a terapia ya las cosas están lo suficientemente mal como para que más de 2 de cada 3 pacientes fallezcan. A pesar de la terapia intensiva, ¿verdad? A pesar de todo. Los criterios de Berlín para el síndrome de distrés es lesiones pulmonares bilaterales sin datos de causa cardíaca y una PAFI menor a 300. La relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2, que sería la cantidad de oxígeno que el paciente está respirando, ¿verdad? Se ha demostrado participación y activación de la AC1 angiotensina 2, así como beneficio de su bloqueo en el distrés respiratorio infeccioso de cualquier origen. Uno podría preguntarse, ¿cómo bloqueo la AC1 y angiotensina 2? Y tenemos fármacos desde hace décadas que bloquean este eje AC1 angiotensina 2. Este es un pulmón con distrés. Y bueno, sí, hay lesiones bilaterales. Podría ser este paciente, un paciente COVID también. Y este es el COVID. Tienen sus diferencias, ¿verdad? Si voy para atrás, para adelante, parecen distintos.
pero en solaparse. Entonces, en el caso del distrés, tengo un agresor inicial, tengo una impactación de neutrófilos. Este es un problema típico de la circulación pulmonar. Los vasos pulmonares son muy pequeños y hay mucho capilar. Y a diferencia de otros territorios, donde se pega el neutrófilo es en el endotelio capilar, no es en la vénula. Hay poca vénula, es todo capilar. Entonces, hay más probabilidad que los neutrófilos se impacten en el capilar alveolar y tranquen el capilar alveolar. Hay netosis, es decir, el neutrófilo vomita su ADN, genera una red, que es el NET, y en esa red se atrapan las plaquetas y se genera lo que se llama inmunotrombos. Esto es típico del distrés, no necesariamente del COVID. En el COVID se da esto, por supuesto que se da, potenciado porque ya vimos que la disminución del AC2 puede fomentar la trombosis. Activación local del AC1, cambios hemodinámicos, por supuesto, si se tranca la circulación pulmonar, no solo se va a afectar la oxigenación, va a empezar a afectarse la hemodinamia y va a empezar a caer la presión arterial y el paciente va a requerir inotrópicos, vasoconstrictores, etcétera. Se va a ir complejizando. Entonces, en el distrés hay daño del epitelio alveolar, reducción del surfactante, trombosis y elevación del dímero D, esto es típico del distrés, tormentas citoquinas y disfunción endotelial, activación del sistema mononuclear fagocítico y elevación de la ferritina, alteración de la ventilación, perfusión y cortocircuito. Esto genera la hipoxia. Todo esto típico también del COVID, ¿verdad? Exudado neutrofílico. Entonces, como en las biopsias, en las autopsias que se hicieron de pacientes COVID, se vio todo esto, se está tratando básicamente el COVID-19 grave como si fuera un distrés respiratorio del adulto. Hemólisis, hipoxemia y elevación del ADH. La hemólisis porque los glóbulos rojos al tratar de atravesar estos capilares tortuosos por la inflamación son destruidos, ¿verdad? Se rompen. Llegamos ahora al COVID-19. Bueno, ¿qué sabemos? Ya que ya tenemos la base para tratar de diseñar una teoría fisiopatológica. Las diferentes evoluciones observadas en los pacientes infectados con el SARS-CoV-2 depende de, primero, la carga viral. ¿Cuánto virus yo adquirí de golpe, verdad? Y hoy por hoy podríamos decir la variante, porque aparentemente hay ciertas variantes son más infectantes que otras. Quimio, reflejo y respuesta vasoconstrictora pulmonar. ¿Cómo está mi pulmón y cómo yo reacciono a la hipoxia? Si reacciono con hiperventilación o no. Balance AC1, AC2 previo, es decir, yo vengo con una cantidad, con un balance perfecto, porque soy un joven, delgado, atlético, soy un jugador de fútbol. Como han visto los jugadores de fútbol, si habrá fallecido uno es mucho, ¿sí? Hay poca muerte dentro de las personas deportistas, poca. Y hay menos entre el sexo femenino y más en el sexo masculino, sobre todo mujeres en edad fértil, ¿verdad? Eso se debe a la cantidad de AC2 mayor. Grado de respuesta inflamatoria. Cada uno de nosotros tiene un sistema inmunológico inflamatorio diferente. Hay enfermedades que de por sí, digamos, hay personas que su sistema inmunológico es más belicoso, le gusta más la batalla, le gusta más la guerra, se descontrola más y genera complicaciones inflamatorias. La fisiopatología, entonces, del COVID-19 tiene como característica una AC1 mucho mayor que la AC2. Esto ya, porque ya venía así y porque el COVID redujo los niveles de AC2. Retroalimentación positiva entre hipoxemia e inflamación. Epicentro pulmonar del problema, pero afección sistémica. Finalmente se transforma en una enfermedad que impacta en todo el cuerpo. Ahora están hablando del problema cerebral, por ejemplo, y el COVID. Han hablado, bueno, del problema intestinal y el COVID, y el problema endotelial del COVID, el corazón y el COVID. O sea que cada especialidad trata de ver cuál es la complicación del COVID en su área. Bueno, inicialmente la afección del epitelio alveolar genera alteración de la ventilación-perfusión, la respuesta ventilatoria, es decir, la hiperventilación y vascular pulmonar anormal, el desbalance de AC1 y AC2 y un mayor inóculo potencian la retroalimentación positiva entre hipoxia e inflamación. O sea, mi mala suerte de haber contraído un inóculo mayor o mi mala suerte al tener ya un desbalance de AC1 a AC2 determina el futuro de la enfermedad. Llegado a un punto, la hipoxemia y la tormenta de citoquinas produce disfunción endotelial sistémica.
La primera fase es exclusivamente fisiológica o fisiopatológica desde la AC2. La segunda fase es la fase inflamatoria. Tengo la primera fisiopatología es la fisiopatología de la alteración de la AC2. La segunda etapa, que es donde voy a requerir oxígeno y entrar con corticoides, inmunomoduladores y compañía, es la etapa de tormenta de citoquinas y donde la inflamación es el protagonista, ya no es el virus. Entonces, personas con un balance AC1, AC2 más o menos normal, un inóculo menor, son pausos asintomáticos o muy poco sintomáticos, dolor de garganta, un poquito de tos. O eventualmente tienen una hipoxemia inicial, pero compensan. Ahora, si tienen hipoxemia inicial y ya tienen una alteración persistente AC1, AC2, o tienen un quimiorreflejo insuficiente, ya hay una hipoxemia descompensada, que también puede ser debida a un inóculo mayor. Es decir, puedo llegar a esta hipoxemia descompensada por haberme, digamos, ganado a mi cuerpo un inóculo mucho mayor del virus, ¿verdad? Esta hipoxemia descompensada va a generar la lesión multisistémica y va a generar el distrés respiratorio. Entonces, la hipoxemia va aumentándose al final y la inflamación también. Pero fíjense que al inicio, básicamente, solamente es la hipoxemia. La inflamación viene después. Y tengo este circuito de hipoxemia, inflamación, daño alveolar, hipoxemia, inflamación, daño alveolar. Por eso la terapia con oxígeno también es importante. Es muy importante, ¿verdad? Dada cuando se debe dar, no a todos los pacientes, pero si hay hipoxemia, debe recibir oxígeno, porque el oxígeno puede cortar este ciclo vicioso. O sea, el oxígeno no es una medida sintomática, es una medida que realmente ataca la fisiopatología. Disculpe que está en inglés, pero la hice para el artículo que presenté y ya no tuve tiempo de cambiar el idioma, pero se entiende. La hipoxemia, a través de las especies reactivas de oxígeno, activa el RAS, es decir, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y también a través de la quimasa, ¿verdad? A su vez, el RAS activa la inflamación a través de las especies reactivas de oxígeno y la inflamación activa el RAS a través de la producción de angiotensinógeno, las catepsinas y la producción en el sistema inmune. Y la inflamación genera inmunotrombosis, lo que produce hipoxemia, y la hipoxemia a través de las especies reactivas de oxígeno genera inflamación. Así que las especies reactivas de oxígeno, que son los iones superóxido y compañía, están en los tres lados. Y fíjese que en el medio de esta retroalimentación está el virus. El virus facilita la inflamación, el virus produce hipoxemia y el virus activa el RAS, o por lo menos inactiva al inactivador del RAS, que sería la AC2. Así que el virus potencia los tres lados de este triángulo. Entonces, el mayor AC1 con respecto al AC2 me da trombosis. A eso se le agrega la inmunotrombosis, la tormenta de citoquinas, los anticuerpos afectando al endotelio, ¿verdad? Entonces, estas serían las causas de la trombosis. El virus afectando el endotelio produce trombosis e inflamación, y en los neumocitos produce la alteración de la ventilación-perfusión, que genera la hipoxia, y esto me genera la hipoxia. Y la trombosis e inflamación, a su vez, produce la alteración de ventilación-perfusión. Entonces, con esto en mente, ¿cuál podríamos vislumbrar como una terapia racional? Lo primero que les coloqué acá es los antivirales. Los antivirales tienen su papel, por supuesto. Tienen su papel en la contención del virus. El problema con todos los antivirales es en el momento de darle, porque si ya tengo una respuesta, si la fisiopatología está instaurada, es decir, ya la AC2 está muy por debajo de la AC1, ya hay inflamación, ya hay trombosis, ya hay tormenta de citoquinas, ¿y el antiviral qué va a hacer ahí? El antiviral tendría que haber sido precoz para reducir la multiplicación del virus, pero una vez que es como que el virus es el fuego que enciende el incendio, ¿sí? Pues si yo llego con el agua una vez que el incendio ya está hecho, no voy a poder hacer nada, ¿verdad? Entonces, los antivirales, a mi entender, tendrían una función cuando al momento del diagnóstico o en pacientes que tienen riesgo, ¿verdad? Si esperamos mucho, el antiviral no va a poder hacer mucho por el paciente. Esto se refiere al tema de la dexametasona. La dexametasona ha encontrado un lugar en pacientes que requieren oxígeno porque hay un problema inflamatorio. Entonces la dexametasona
sabrán eso. Un corticoide es antiinflamatorio y reduce la mortalidad, la necesidad de asistencia respiratoria mecánica y la estadía hospitalaria. En pacientes COVID que requieren oxígeno, no el paciente que está en su casa. El que está en su casa no tiene que tomar nada, tiene que reposar, aislarse de todo el mundo, tomar mucho líquido y reposar en serio. Reposar, el reposo la gente no cree que es un medio de curación, pero es el primer medio de curación es reposar, no hacer nada. Eso es reposar, dormir es reposar. Todo lo que sea necesario, ¿verdad? Y como medicación básicamente nada. En algunos no lo puse en el texto, pero lo podríamos comentar, el tema de la vitamina D. La vitamina D es un inmunomodulador, por lo tanto podría tener un papel, lo mismo que los antioxidantes, como el zinc, el selenio, la vitamina D, porque vieron que las especies reactivas de oxígeno están ahí. Así que, ¿se les puede dar un suplemento de vitaminas? Por supuesto. ¿Va a ser mal eso? No, ¿por qué va a ser mal? ¿Se tiene que probar que hace bien? No, porque no hace mal. Entonces, no hace falta que se haga un estudio diciendo que la vitamina D es milagrosa. Yo sé que mal no hace. Entonces, que tome vitamina D o que tome antioxidantes durante su estadía en su casa no le va a producir ningún tipo de mal, así que se indican. ¿Verdad? Mal no le va a hacer. Lo importante es que el paciente ambulatorio se controle sus niveles de oxígeno. Ahora, si tengo presente este cuadro, ¿dónde puedo impactar aquí? Bueno, oxigenoterapia impacta ahí. Entonces, el paciente debe recibir oxígeno. O en su casa, o en el hospital, o donde sea. Porque corto este brazo de retroalimentación. Para mi gusto, para mi creencia, opinión personal, deberíamos usar IECAS o ARAS. Todavía no está validado esto. No hay estudios pequeños son 200 pacientes, no son tan pequeños, pero son pequeños, que dicen que los pacientes que consumen IECAS en el april, los priles o ARAS, los Sartán y compañía, tienen mejor pronóstico. Lo cual, si lo traemos a la fisiopatología, tendría una razón de ser. No parece algo descabellado. ¿Podría utilizarse? Sí. Pero todavía se puede indicar hoy por hoy los pacientes, no. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de prueba que nos habilite a eso. Y los médicos estamos atados a las evidencias. Entonces no podemos hacer locuras, ¿verdad? Los pacientes que ya consumen enalapril, por ejemplo, es diabético, hipertenso, lo que sea, siguen tomándose enalapril durante el curso de la enfermedad. Pero indicar al que no tiene ninguna necesidad de tomar enalapril o no venía tomando, todavía no está establecido. Pero me parece a mí que es una opción a probar eventualmente, ¿verdad? Y por último, el tema de inflamación, obviamente, ahí entra la dexametasona y entran los inmunomoduladores que podríamos probar se ha llegado incluso a hacer plasmaféresis, se ha llegado a hacer inmunoglobulinas, etcétera, etcétera, para tratar de cortar esa tormenta de citoquinas. Y obviamente los antivirales para reducir el virus, ¿verdad? El Remdesivir y los nuevos antivirales que están viniendo. Bueno, esto es en cuanto a la vacuna de Moderna. Bueno, el tema de la vacuna es fundamental. Y hoy por hoy lo más seguro que tenemos es la vacuna. Y lastimosamente en el país estamos un poquito atrasados en ese esquema. Están llegando tarde, pero van a llegar. Así que no hay que desesperar porque van a llegar y todos eventualmente vamos a estar vacunados, ¿verdad? Las vacunas han probado la protección. No todas han probado que se detengan la infectación de otras personas, pero han probado que evitan que el paciente vaya al hospital, que es lo importante, por la sobrecarga de camas, ¿verdad? Y por último les tengo esto que sería un poquito para mostrarles las terapias de oxígeno. Esta es una cánula nasal, que es lo mínimo que se puede hacer por una persona que requiere oxígeno. Generalmente no se puede subir mucho la FiO2. Tenemos una FiO2 máxima de 40 o 50%, o sea, no podemos subir mucho. Esta es la mascarilla, podemos ir un poquito más arriba. Aquí está una FiO2 60, 70%. Esta ya mejor porque tiene reservorio, podemos llegar a una FiO2 del 100%. Y lo que se está probando ahora, y lo que estamos usando, digamos, ya en pacientes más graves, es el de alto flujo, que no solo da 100% de oxígeno, sino que tiene tanto flujo que genera
PIP, es decir, presión de finales de expiración, y además llena de oxígeno todo lo que sería el espacio muerto. Entonces, es lo mejor que se tiene antes de la intubación. Fíjense los steps, los pasos, ¿verdad? Tenemos primero la cánula, después la máscara con reservorio, después tendríamos la máquina de alto flujo de compañía y después ya tendríamos la intubación. Y cuando el paciente lleva la intubación, ya la posibilidad de supervivencia cae al 30%. O sea, la idea es no llegar hasta ahí. La idea es no llegar hasta ahí. El COVID posee una fisiopatología compleja con varias tasas de retroalimentación necesitando de tratamiento oportuno y politerapia. Eso es todo lo que les traje el día de hoy. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta. Todo oídos. Las personas asintomáticas tengan más ECA2, sí, puede ser por eso, sí, perfectamente. Las personas que tienen, por eso están, no, lastimosamente no sabemos quién tiene más AC2, pero sí, puede ser eso. La ivermectina, el tema de la ivermectina, se vio que la ivermectina evita la replicación del virus en vitro. En vivo, que no es lo mismo, no se probó, o mejor dicho, se probó, pero los estudios que dieron positivo, algunos dieron positivo, otros dieron negativo, dependía del diseño del estudio, dependía de si el estudio venía de primer mundo, que no le interesa la ivermectina, o el estudio venía del tercer mundo, que les interesa la ivermectina porque es barato. Hoy por hoy, ¿está dentro del protocolo? No está. Es un antiparasitario que lo damos en parásito intestinal o lo damos en ectoparasitosis, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? En sarna se le puede dar inclusive, ¿verdad? Bueno. ¿Podría consumir la persona? Sí. ¿Hay algo probado realmente cierto? No. Antibióticos, sí. De entrada se da citromicina. Tampoco la citromicina no ha probado que al virus le haga algo, pero por si no tratase del COVID, sino que se tratase de una neumonía típica de otra causa, por ejemplo, un micoplasma, se da citromicina para cubrir esa posibilidad, pero al virus no le hace nada. El favipiravir es lo mismo que el remdesivir, pero vía oral. Aparentemente tienen un poquito de menos efectividad y favipiravir junto al remdesivir tienen potencia. En lo que hacen estos antivirales es bloquear la multiplicación del ARN viral. Hay muchos artículos que les puedo recomendar. Busquen fisiopatología del COVID-19 o Armando, les voy a dejar, si me dan un segundito, les doy un link. Un segundito. Y al final del artículo pueden encontrar una cantidad de bibliografía, que es la que yo revisé, que les puede ser útil, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo después del alta un paciente con COVID ya necesita anticoagulantes? Es una cuestión difícil de determinar. Si depende mucho del dímero D, si tuvo el dímero D el que nos dice si el paciente requirió o necesitó anticoagulación, ¿verdad? Pero lo que se trata, lo que se determina en general es un mes de anticoagulación por lo menos, en total, ¿verdad? Un mes. ¿Cuánto tiempo de inmunidad adquirida post-enfermedad? Se dice 6 meses, pero yo creo que es más. Yo realmente creo que es más. Yo creo que es probablemente, no sé si de por vida, pero por lo menos 2 años sí o sí. Pero se dice que con seguridad 6 meses. Estudio de imágenes. Para neumonías, la tomografía. La radiografía puede ser confusa. La tomografía es mejor para ver las lesiones iniciales del pulmón, ¿verdad? Personas que saturan 87 pero no tienen síntomas de estrés respiratorio, por 3 días luego mejorando, sin terapia de oxígeno, ¿se explicaría como hipoxia feliz? Sí, pero es un riesgo. Esa persona debería haber estado con oxígeno. A veces, como están las cosas, quizás no recibió oxígeno por falta de oxígeno, pero debió haber recibido oxígeno. O sea, la probabilidad que empeore es mayor que la probabilidad que mejore solo, ¿verdad? Cuando un paciente no tiene enfermedad de base, ¿por qué va teniendo falla en los órganos? Porque por más que no tenga enfermedad de base, su sistema inmunológico
desconocidos, o sea, no podemos saber cómo reacciona cada organismo a cada patógeno. Y hay gente que es totalmente sana y que ha fallecido por COVID-19. O sea, había algo en esa persona sana porque no sentía nada y sana porque todos los análisis eran normales, pero no quiere decir que era completamente normal, obviamente, porque si siendo sana y aparentemente normal, el COVID pudo con esa persona, quiere decir que algo había, que no lo estuviéramos viendo es una cosa. Anticoagulación se puede dar en pacientes ambulatorios, pero con alto riesgo cardiovascular. Sí, se da, de hecho. ¿No? O sea, anticoagula pacientes eh, ambulatoriamente, sí. Sí se da. Y hay anticoagulantes bioral, o sea que son un poquito más caros, pero son más seguros. Aquellos pacientes que son asintomáticos pueden, sí, el virus del el SARS-CoV-2, lo mismo que la influenza, deja un pulmón hecho parcheadito, o sea que es un pulmón plausible de infectarse con cualquier otra cosa. O sea, puede sobre el pulmón, digamos, golpeado por el virus, puede venir una bacteria, por supuesto, sí se puede dar eso. La terapia de anticoagulación está indicando cualquier paciente que tenga un dímero D muy alto, hoy por hoy se recomienda anticoagular. Por encima de 1500, ya de hecho 1000, pero 1500 dicen los textos. Sí, se recomienda anticoagular por lo menos un mes. Sí, hay varias cepas del virus, como el virus de Manaus, el virus hindú, etcétera, etcétera. No está establecido bien qué hace cada una de las cepas, pero sí hay ciertas variaciones, ¿verdad? ¿Qué se puede usar como profilaxis? Y el tapaboca. Antes, perdón. Espera un ratito. Esperen que vaya contestando. Paciente con saturación menos de 94, con alta médica, debería seguir con oxígeno en terapia en casa. Si estaba con menos de 94, lo dieron de alta porque generalmente no debería haber sido dado de alta posiblemente y fue dado de alta porque hay pacientes que están peor. Entonces, lo ideal, si puede conseguir oxígeno en su casa, que siga con oxígeno para mantener una saturación de 94. Sería lo ideal. Profilaxis de la infección, el tapaboca. Y una vez que se agarró la infección, bueno, no sé, les comento mi caso, ¿verdad? Cuando me enfermé allá en diciembre, lo primero que hice es, sí, vitamina D, antioxidantes. Yo particularmente ya estaba tomando enalapril, así que no hizo falta eso. Y posteriormente después ya me anticoagulé, pero fue mi caso, ¿verdad? Profilaxis como para no infectarse no hay. No hay. Se decía lo de la ivermectina, pero ya les digo, no hay nada probado. Lo de la tormenta de citoquinas, sí, los inmunodeprimidos pueden que no tengan una tormenta de citoquinas. Sí, sí la tormenta de citoquinas es como un sistema inmunológico demasiado agresivo. Se va para el otro lado. ¿Sí? Si uno compara con la policía, el sistema inmune es la famosa agente que le pega a todo el mundo, ¿verdad? Bueno, ese es un sistema inmunológico que se descompensa. Los inmunodeprimidos no pueden hacer eso, así que probablemente los inmunodeprimidos están protegidos de la tormenta de citoquinas. Ya contesté eso, Rodrigo. Yo creo que 6 meses dicen, pero yo creo que es más. No es que no se desarrolle inmunidad. Nuevamente, a veces no hay anticuerpos. Que no haya anticuerpos no quiere decir que no haya inmunidad, porque la inmunidad celular no tenemos cómo medirla. ¿El COVID se quedará como un virus estacional? Sí. Sí. Porque imagínense que es un virus que puede. O sea, el virus se va a quedar como un virus estacional, sí. Es un virus que incluso lo pueden adquirir los animales, así que no hay forma de eliminarlo completamente de la faz de la Tierra, ya es parte de nuestra jungla viral. ¿Sí? No se va a ir nunca más. No se le debe volver a hisopar. Eso no es correcto. Una persona, después de los 14 días, no hace falta volver a hisopar a la persona. Porque el hisopado puede ser positivo. El hisopado no me dice si tiene virus vivos. El hisopado nomás me dice que tiene virus. O sea, la PCR es tan sensible que puede estar mostrando la existencia de virus muertos o no viables. Por lo tanto, después del día 14 no hace falta el rehisopado. En un paciente positivo, o sea, fue positivo, 14 días terminó la historia. No hace falta rehisopar. Sí, sí, bueno, una persona podría infectarse con más de una variante de COVID, sí, si fue una fiesta con mucha gente, puede ser. La reinfección
Si tenemos anticuerpos o si tenemos un sistema inmune, digamos, protector, no. Está el pero de la eventualidad de cuando los anticuerpos no son protectores, sino que podrían amplificar la infección. Pero serían las menor de las veces. La mayoría de las veces vamos a tener una protección. Si ya estuvimos enfermos, vamos a estar protegidos. Falsos negativos, sí, hay muchísimos falsos negativos. ¿En qué contexto, Gómez? Tres veces, dos hisopados positivos en 3 meses, y por ahí te contagiaste 2 veces. Sí, y no quedó mucha inmunidad. Puede ser posible. Es posible. En todos los casos, independientemente de la causa, independientemente de la evolución, son 6 meses mínimo de inmunidad protectora hasta donde sabemos. Quizás sean más, pero todavía no hay estudios que lo demuestren. Deja secuelas. Todos los pacientes tienen un síndrome, los pacientes sobre todo internados, tienen lo que llama un síndrome post-COVID, que es cicatrices pulmonares, bajo tolerancia al ejercicio, se cansan fáciles, pueden quedar con sensaciones de dolor de pecho, si usaron oxígeno mucho tiempo y debilitaron su musculatura respiratoria, les cuesta volver a respirar, tienen síndrome, hay cuestiones psicológicas de tipo ansiedad de por medio, sí quedan secuelas. Por lo menos un año de secuelas vas a tener. En el caso de contacto directo y con síntomas salió negativo porque estaba mal hecho. Yo creo que habría que hacerse de nuevo y igual se considera como, si con síntomas claros es positivo, ¿no? El olfato se pierde porque se infecta la mucosa respiratoria. Y al infectarse la mucosa respiratoria mueren neuronas del olfato en el techo de la nariz. Desaparece el olfato y con el olfato se va el gusto, porque el gusto depende del olfato. Es como estar comiendo cuando uno está engripado. Pero como son neuronas que se mueren, tardan en recuperarse y a veces no se recuperan por completo. No, síntomas poco bella, le digo, hasta un año puede incluir, inclusive, ¿verdad? Sí, la pérdida del olfato puede ser larga, ¿eh? No sé si permanente, pero puede tardar, ¿eh? La colchicina apareció, gracias, Iván, apareció porque colchicina es un antiinflamatorio y hay estudios que dicen que reduce, como la dexametasona, ¿verdad? Reduce de la respuesta inflamatoria y podría tener un papel, sí, la colchicina en el tratamiento de pacientes graves. Sí, como le dije a Gabriela, la mortalidad aparentemente mayor en diabético y hipertenso que así mismo que en los EPOC. En la enfermedad, en el enfermo pulmonar crónico, en principio no tendría por qué ser un enfermo de mayor gravedad, salvo que sea además diabético, hipertenso u otra cosa. ¿Alguna otra cosita? Sigamos cerrando, si les parece a los organizadores, no sé. Sí, pasa. Bueno, espero que les haya gustado. Excelente, doctor. Creo que no hay pregunta, entonces, de verdad te agradezco por esta colaboración. Creo que la conferencia estuvo muy, muy buena y le sirvió a los chicos. Entonces, te agradezco, doctor, y ojalá un poco más adelante podamos ir colaborando con otras actividades, ¿verdad? Claro que sí. Como cuando ustedes digan, yo estoy disponible. Ustedes me avisan y charlamos y aclaramos dudas, ¿sí? Que estén bien y cuídense mucho. Dale, doctor, igualmente. Muchísimas gracias.